mejores, mejorando la fase de reparación celular. Hay muchas formas de definir la herida. Seguramente ustedes saben qué cosa es una herida. ¿Qué cosa es una herida? No, sin mirar el cuaderno. El concepto básico siempre va a ser, como ustedes pueden ver, es discontinuidad. O sea, todo proceso que implique una discontinuidad en la forma normal, anatómica de la piel, del tejido, va a generar una herida, que sea por distintas causas, ¿no? Golpes, caídas u otro tipo de accidentes. Clasificaciones de heridas. Las heridas se pueden clasificar de muchas formas. A ver, tiene que ver si es hecha o no por el cirujano. Las heridas quirúrgicas, las que hace el cirujano, son las que ven ustedes en cualquier paciente que sea operado. Pero no es la única forma de... Hacia 1994 se hizo un consenso para tratar de definir heridas, pero ya no en base a quién lo hacía, sino en un tiempo. Y se determinó que el tiempo que diferenciaba en dos grupos era si es que eran mayores o menores de 30 días. Entonces, hablamos de heridas agudas cuando tienen menos de 30 días y crónicas cuando son de más de 30 días. Entonces lo que vamos a ver ahora son las heridas agudas. Estas heridas agudas, es decir, de menos de 30 días, tienen una clasificación de acuerdo al aspecto de la herida. Podemos tener contusas, podemos tener cortantes y los bordes son netos. En las contusas los bordes no son netos. En las hay contusocortantes, hay punzantes, por ejemplo cuando se hacen por armas blancas. Las de atricción son que se producen por aplastamiento. Las de avulsión se producen por arrancamiento o amputación, extirpación de cemento. Tenemos las que se llaman a colgajo, abrasivas, y un tipo especial, las quemaduras. Entonces acá tenemos distintos tipos de heridas, ¿no? Dependiendo de la forma, ¿no? Estas son más bien contusas. Por abrasión, incisivas, amputantes, laceración, avulsivas, dependiendo del tipo de agente que las produce. También tenemos algunas que van a ser no simples, van a ser estas ya son amputaciones y van a llamarse también heridas complejas. Entonces, la primera parte fue de cómo era el aspecto. Ahora, según el mecanismo de acción, puede ser por arma blanca, por arma de fuego, por objeto contuso o por una mordedura animal, ¿no? Que son heridas especiales, por un agente químico. Y hay que hablar algo especial de las heridas por arma blanca. Miren cómo son, ¿no? O sea, distintos tipos de heridas por arma blanca. Las heridas por bala, por un proyectil, tienen características especiales, porque el proyectil produce una lesión distinta a lo que produce un arma blanca. Generalmente cuando hay una herida por arma de fuego, hay que hacer una exploración mucho más detallada, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿no? Y vamos a ver características que nos permiten ver efectivamente cómo es que queda el orificio de la entrada y el orificio de salida. Si ustedes se fijan, el orificio de entrada es más regular, ¿no? Sus bordes son redondeados. A veces hay tatuaje, que es lo que queda por la pólvora. En cambio, el orificio de salida es de mayor tamaño, hay bordes lacerados y no hay tatuaje. Esas son las características de una herida que es producida por arma de fuego. Les decía que también podían haber heridas dependiendo de si se ha comprometido o no a estructuras. Pueden ser, por ejemplo, simples, cuando solamente hay compromiso de piel, pero algunas veces el compromiso es mayor. Estas se llaman complicadas o complejas y tienen un compromiso de vasos, nervios, cartílagos o músculos. Esas que vimos que tenían
que había amputación, en esas hay lesión no solamente del tejido de piel, sino también de los vasos, de los nervios, de los cartílagos, del músculo. Algunas de las heridas pueden tener pérdida de sustancia o no, y también se va a ver una clasificación con pérdida y sin pérdida de sustancia. Ahora, si es que la herida, además de comprometer la piel, la pared, ingresan, por ejemplo, al abdomen, vamos a tener heridas de tipo penetrante. Estas que no atraviesan la pared van a ser no penetrantes. Y en el siguiente grupo vamos a tener ya una clasificación por el tiempo, que de repente es la que ustedes más han conocido, ¿no? En relación a tener 6 horas o menos de 6 horas, y eso es lo que va a definir. Y eso es importante saberlo porque es lo que nos va a definir si es que el tratamiento va a ser, o cómo es que va a ser el tratamiento, porque es distinto tener una herida que tiene menos de 6 horas y una herida que tiene más de 6 horas para efectos del tratamiento. Las de menos de 6 horas tienen menos daño tisular, generalmente son no penetrantes. Las de más de 6 horas fundamentalmente son heridas sucias, en ellos hay que tener cuidado y definitivamente ya no se va a poder hacer el tratamiento de cierre definitivo, ¿no? Ahí hay que tener unas características que las vamos a ver más adelante. Entonces, estas heridas, como ven acá, ya no solamente comprometen los músculos, la piel, sino comprometen otras estructuras, ¿no? Nervios, vasos, etc. Dijimos, todas estas heridas eran heridas agudas, o sea, menos de 30 días de evolución. Pero cuando estas pasan por encima de los 30 días, tenemos lo que se denominan heridas crónicas. Y estas, por ejemplo, en este grupo, por ejemplo, están las llamadas úlceras de decúbito. ¿Quién no ha visto pacientes que están postrados, ¿no? Con úlceras de decúbito, pacientes que están con ACV? Es muy claro, cuando pacientes tienen mucho tiempo postrado y no hay movilidad, empiezan a haber estas úlceras, ¿no? Y estas úlceras tienen una clasificación que va del 1 al 4, desde la superficial hasta aquella que tiene compromiso muscular óseo. La de segundo grado va, la superficial solamente es un eritema en la piel, en el segundo grado hay ya pérdida de epidermis y dermis, en el tercer tipo hay necrosis y en el cuarto hay un compromiso muscular óseo. Aquí hay que describir bien las lesiones, saber cómo hacer, porque eso nos va a orientar hacia el tratamiento. Otro concepto que es importante es cómo se denominan las heridas, ya con una visión más de manejo, ¿no? Y este es ese concepto, el de herida limpia. Entonces, el de herida limpia es aquella en la que no hay infección, no se ha abierto órganos, huecos y se ha realizado una corte aséptica. Es la que el cirujano hace normalmente cuando hace una operación programada, una operación en la que no ha transgredido ninguna norma de asepsia, ha hecho la técnica adecuadamente. Por ejemplo, un paciente que se ha operado de tiroides, ¿no? O aquel paciente que se ha operado, se ha hecho una operación de hernia, una hernia no complicada. Estos pacientes tienen una herida limpia, allí no hay ningún problema. Pero ya avanzando, podemos tener una herida limpia contaminada. ¿Qué hace la diferencia entre una herida limpia y una limpia contaminada? Aquí lo que va a pasar es que puede haber habido una contaminación bacteriana porque ha habido una violación de la técnica. O sea, ya el cirujano transgredió la técnica adecuada y aperturó de repente sin querer el tubo digestivo, por ejemplo, la vía biliar, el aparato urinario, en la que se ha introducido gérmenes. Esa es una limpia contaminada. Pero seguimos avanzando y llegamos a una herida contaminada. Y acá es una herida que está más allá de 4 horas de que se ha producido. Y aquí hay se ha encontrado un órgano hueco abierto. Hay diseminación de su contenido, pero hay entonces un proceso inflamatorio, pero no hay pus.
eso es lo que diferencia este tipo de herida, la herida contaminada, del siguiente tipo de herida que hay. Entonces, en la primera es la herida limpia, que no tenemos ningún problema, no se transgrede la técnica. En la segunda hay apertura. En esta la diferencia es que ya hay inflamación, pero no hay pus. Ojo. Y en el cuarto tipo, y aquí ejemplos de estos son, por ejemplo, traumatismos en la calle, intervenciones donde hay derrame del contenido del tubo digestivo en la cavidad peritoneal. En este tipo ya sucia o infectada, la diferencia básica es que primero es que más de 4 horas. Y segundo, hay perforación. Y lo más importante aquí es que ya hay pus. En el tipo de herida contaminada no había pus. En este caso sí, una peritonitis, una perforación del ciego. Allí hay ya pus presente. Nosotros, de acuerdo al tipo de herida, es que vamos a saber ya cuál es el porcentaje de infección. Obviamente que el porcentaje de infección será mayor en las heridas que son contaminadas o en las infectadas o las sucias, ¿no? En las de tipo 1, o que son las limpias, llega la infección a 1 a 5%, mientras que en las heridas que son sucias, infectadas, llegan hasta el 13, 14, 15%. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar ya de infección de sitio operatorio y ya no infección de herida. El concepto de infección de sitio operatorio es un concepto mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una infección de sitio operatorio y una infección de herida? Porque antiguamente hablábamos de infección y uno se refería a una infección. ¿Y por qué ahora ya no hablamos de eso, sino hablamos de infección de sitio operatorio? ¿Por qué?